Todo joven socialista, todo joven revolucionario debe ser un estudioso de la historia. Necesariamente. La historia. ¿Qué les pasa a ustedes que se paran, cabrón? Se paran y se sientan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Ajá. Fíjense. La historia, decía Simón Bolívar, el padre Bolívar, la historia no es, esta frase de Bolívar, no es un conjunto de hechos pasados, no. Decía Bolívar, la historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas, experiencias, conocimientos que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pasados, a los pretéritos. Por eso es que la historia es una fuente inagotable, muchachos y muchachos. En la historia están contenidas la ciencia de la geografía, la matemática, la filosofía, la política, las ciencias sociales están contenidas en ese inmenso vientre que es la historia. Conviértanse ustedes en profundos estudiosos y estudiosas y analistas de la historia política, la historia geográfica, la historia militar, la historia económica, la historia social de Venezuela, de América Latina, del mundo. Eso es fundamental porque solo de allí brota, ¿saben qué? La conciencia. El que no sabe es como el que no ve. ¿Cómo? Lo digo por mí. ¿Cómo en mí despertó la conciencia? Estudiando, y sobre todo estudiando historia, leyendo viejos libros, viejas cartas, viejos documentos con buenos maestros que tuve. Yo recuerdo la noche en la Academia Militar, en un viejo libro de historia, cuando leí las últimas cartas de Bolívar, yo dije, Dios mío, ¿cómo murió este hombre? Dios mío, qué dolor el de este hombre cuando estaba muriendo. Y ahí se fue encendiendo la luz de la conciencia. Y yo, que cuando entré a la Academia Militar, el 8 de agosto de 1971, entramos nosotros, Rangel, el gobernador y general, y yo somos de la misma promoción. Yo tenía 17 años recién cumplidos, yo también tuve 17. 4 años después, yo salí como subteniente, ya con una conciencia en pleno despertar. Hace poco vino por ahí Ignacio Ramonet. Ustedes saben, deben haberlo leído, deben saber quién es este buen estudioso de la historia, de la geopolítica. Él anda entrevistándome, tiene ya varios años haciendo una entrevista larga para escribir un libro que él está haciendo. Me entrevistó a Fidel, por cierto. ¿Han leído ustedes ese libro? 100 horas con Fidel. Bueno, es de lectura obligatoria para todo joven socialista, no solo de Venezuela, sino del mundo, porque es el maestro Fidel, el sabio Fidel, dando lecciones a nosotros, sus seguidores, porque Fidel es el padre de todos nosotros, el padre de todos los revolucionarios y sobre todo de los jóvenes revolucionarios y socialistas de este continente. Bueno, Ramonet me hacía una pregunta hace pocos meses que vino y me dijo, mire, presidente, por aquí dice
en un libro que escribieron sobre usted, alguien dice que cuando usted entró a la Academia Militar en 1971 ya iba con un libro del Che Guevara bajo el brazo, que usted era un infiltrado de unas células guerrilleras, porque eso lo han dicho por ahí, que yo me infiltré en el ejército, que yo era de la juventud del Partido Comunista y que me mandaron para allá, bueno, para... toda una especulación, una fábula. No, yo lo que era tribilín. Yo era tribilín. Lo mío era jugar pelota. Una novia por allá, claro. Y bueno, un muchacho veguero, tímido era yo era muy tímido. Los que me conocieron a mí a esa edad lo recuerdan. Rangel, tú tienes que recordar, yo era un muchacho tímido. Sí, gorda. Yo era muy tímido. Ahora, pero yo le dije a Ramonet, le dije, mira Ramonet, eso es mentira. Yo no entré con un libro del Che Guevara bajo el brazo. Pero lo que tú sí puedes escribir ahí es una cosa que es totalmente cierta. Yo salí con un libro del Che Guevara bajo el brazo de la Academia Militar. Cuando yo salí el año 75, salí disparado, ya tenía conciencia, un mínimo de conciencia, un mínimo. Era una siembra. Yo era una siembra. Esa siembra fue brotando y creciendo.